Hola clase, vamos a seguir con la segunda parte del tema 3, con las industrias pioneras. Ya habíamos hablado de que la industria textil se había creado el telar mecánico, lo comentamos en clase, y obviamente, pues bueno, aumenta la producción y reduce los costes por la rapidez con la que la lanzadera volante que va entretejiendo el hilo pasaba. Ese proceso, obviamente, que se va a completar con la máquina de vapor, en, la verdad, en el 63 hasta el 71 el desarrollo obviamente es un poquito más largo. Ya había existido, no es un invento inglés, es un invento que viene ya de los clásicos griegos y que después incluso se patenta. La misma máquina de vapor se patenta en España y la misma copia la van a utilizar los ingleses. La única diferencia es que obviamente la introducen en una máquina para generar movimiento. La industria algodonera, que con la producción de algodón ya no solo americano, sino que también venía de la India, pero bueno, la mayor parte procedía de Estados Unidos y su coste barato fue lo que obviamente va a estimular en la producción de materias primas, la creación de maquinaria y la explotación minera como fuente de energía. Y no solamente la extracción de carbón, sino también los minerales necesarios para todo esto. La siderurgia, por lo tanto, la industria del hierro y del acero. En ese sentido, esto es lo que va a lanzar la revolución industrial. Lo mismo que hoy podríamos hablar, obviamente, desde la primitiva informática hacia el mundo de las tecnologías que se desarrolla hoy en día. En la industria siderúrgica, si vamos a señalarla, por ejemplo, pues, obviamente lo primero es que la relación entre científicos y fabricantes es estrecha. ¿De acuerdo? Están buscando beneficios y se potencia los descubrimientos. Y la industria textil, que fue la iniciadora de los cambios, ¿vale? Y la industria siderúrgica y metalúrgica que se van a desarrollar gracias a la utilización de un combustible barato, el carbón de coke, que se encuentra en Gran Bretaña y en Gales, en Inglaterra y Gales, y que por lo tanto se va a conseguir que el consumo sea barato, además es muy energético y después obviamente pues, los yacimientos de hierro y otros metales desde la antigüedad el estaño se, se comerciaba con él desde las Islas Británicas, los fenicios, para que veáis un poco cómo viene desde antiguo esto. Cuando se descubre el pudelado y el laminado, se consigue producir un hierro más puro, más fácil de trabajar, y al principio la industria se va a colocar las fábricas cerca de los lugares mineros. Después, con el avance del ferrocarril, va a aumentar obviamente el consumo de los productos porque se van a llevar más lejos y además se va a potenciar la propia construcción de las vías férreas, siendo Gran Bretaña uno de los países obviamente con mayor desarrollo de este sistema. Y con esto pasamos precisamente a los transportes y cómo obviamente esta industrialización, de acuerdo, se hace necesaria precisamente eso, a los transportes, la expansión del comercio exterior y las nuevas técnicas financieras que van a permitir, que van a consolidar este desarrollo industrial. Primero, ¿por qué? Porque sin el transporte el comercio no se afianza, sin la expansión del comercio exterior no llegan materias primas y sin el desarrollo de esas nuevas técnicas financieras que van a poner el dinero para que se desarrolle el ferrocarril, que es obviamente muy caro, sin esas tres obviamente esto no se potencia. Entonces lo primero que se va a hacer es crear una red de canales en la propia Gran Bretaña, se van a mejorar las carreteras y los caminos y obviamente se va a desarrollar el ferrocarril en donde obviamente la locomotora de vapor de George Stephenson
va a ser la que marque, obviamente, la gran diferencia. Después pasará, obviamente, esta máquina de vapor también a la navegación y va a mejorar, por supuesto, porque ya no dependía solo de corrientes o vientos, sino que podía superar estos. Va a beneficiar a la metalurgia porque va a construir trenes y raíles, la ingeniería civil se va a desarrollar, el transporte pesado, obviamente, con lo cual además se va a reducir el tiempo de transporte, se va a abaratar el precio de los objetos que se venden, de las mercaderías, y además esa exigencia de esa enorme inversión va a hacer que se atraigan grandes capitales, se creen grandes sociedades, aparezcan los oligopolios, las sociedades anónimas, los holdings, los trusts y además se va a mover no solamente la mercancía, sino también las personas, con lo cual obviamente además se abaratan los transportes, con lo cual todo esto va a hacer que la gente se mueva y se empiece además con el aumento de población, a necesitar espacio. Y por último, obviamente, todo esto se completa con la navegación a vapor de Fulton, con lo cual, pues bueno, el salto ya está dado. Y nosotros somos herederos de esa revolución de los transportes, ¿de acuerdo? Estos puntos de aquí son los que tenéis aquí, precisamente, ¿vale? Con lo cual se resume esa revolución de los transportes que nos va a llevar obviamente a algo más. Se produce una retroalimentación positiva, la industria desarrolla los transportes, los transportes van a desarrollar a su vez más la industria. ¿De acuerdo? Y pasamos a lo que es el avance del comercio a larga distancia, porque obviamente una vez que el ferrocarril se ha desarrollado, y no solo el ferrocarril, la navegación a vapor, se van a buscar nuevos mercados y materias primas más baratas para acumular capital e invertirlo en más desarrollo industrial. ¿De acuerdo? Entonces se va a exportar, obviamente, el desarrollo de la producción manufacturera y se va a exportar a América, y destaca sobre todo la importación y exportación de algodón, y aquí lo más negativo, el comercio de esclavos, de acuerdo, que desde 1807, importante, hasta 1807, donde el Reino Unido va a prohibir la trata, pero van a seguir existiendo. También en Francia, desde Napoleón se prohíbe, pero el hecho es que se prohíbe dentro del territorio europeo. Pero en las colonias no, con lo cual se mantiene la esclavitud, además desde que perdieron la guerra de los 7 años Francia y España, que la aliada está obligada en el Caribe a abrir asientos de esclavos, con lo cual este comercio de esclavos se va a seguir utilizando, y obviamente también los estados de Estados Unidos, muchos de ellos van a participar en todo esto por el beneficio que daba, obviamente. ¿De acuerdo? Todo este comercio va a generar una gran acumulación de capital, que es precisamente lo que va a crear ese espíritu de empresa, de búsqueda de enormes beneficios y de ir conquistando el mundo, ¿de acuerdo? Porque esos capitales a su vez iban a desarrollar otros intereses, ¿de acuerdo? Esa inversión productiva se va a invertir, y los primeros industriales que se autofinanciaban, pues bueno, de las ganancias iban poco a poco creciendo, pero ahora se van a crear las sociedades anónimas que van a salir a bolsa, y obviamente ya es otra cosa. Esa creación de sociedades anónimas financiadas por los propios accionistas, que son los dueños de la empresa, y la cotización en bolsa, que es, si os dais cuenta, la economía que se menea hoy. Esta industrialización va a expandirse por el resto de Europa y por otros países del mundo, como puede ser Estados Unidos, también, pero un poquito más tarde, va a llegar a Japón y otros países, y obviamente van a transformar sus economías, ¿vale?, al modelo industrial, siendo el sector textil y el siderúrgico los motores de ese proceso. Aunque en principio aumenta la productividad gracias a la introducción de la maquinaria,
la industria va a absorber ese excedente de mano de obra. Pero obviamente después va a hacer falta ese crecimiento urbano, va a hacer falta buscar más espacio y va a ser el momento en el que paralelamente a todo esto se desarrollen los grandes imperios del 19, el británico, el francés e incluso el propio estadounidense, aunque está en una fase de crecimiento dentro de su propio territorio. ¿De acuerdo? Pero conseguirá territorios haciéndole la guerra a México y consiguiendo pues, la mitad del territorio mexicano, por ejemplo, y el propio Japón buscando expandirse para conseguir materias primas de las cuales carecía en su propio territorio. ¿Vale? Dentro de Europa, ¿qué destaca? Bélgica. ¿De acuerdo? Es la primera que se industrializa gracias a la banca. ¿De acuerdo? Después sigue Francia, aunque obviamente es más tardía y se basa en la producción agraria. ¿De acuerdo? Los campesinos accedieron a la propiedad de la tierra, va a frenar la migración a las ciudades, con lo cual la población urbana va a crecer más lentamente y la demanda de productos industriales también va a ser menor. ¿De acuerdo? Por lo cual, ¿dónde van a ir las inversiones del capital, de los excedentes de capital al mercado inmobiliario en vez de a la industria? Con lo cual, el mercado se va a centrar sobre todo en artículos de lujo. Y daos cuenta de cuál es la imagen, un poco de Francia, de cuál es su mercado, ¿no? qué es donde se afianzan y qué es lo que venden. Alemania va a tardar más en afianzar la industrialización, ¿de acuerdo? Porque lo primero que tiene por medio y que hemos visto en el tema pasado es la unificación territorial y va a destacar obviamente la siderurgia, la metalurgia para construir el ferrocarril gracias a las zonas ricas en carbón y el hierro, la cuenca del Ruhr sobre todo, ¿de acuerdo? Además va a dar un salto en el sistema educativo porque se va a orientar obviamente para la formación científica y técnica y va a ser básico para este sector empresarial que están interesados en introducir la revolución industrial en Alemania. De hecho, va a crecer hasta el punto de hacerle la competencia al propio Reino Unido y superándolo. Con lo cual, obviamente, pues es muy destacable, ¿vale? Muy destacable. Aquí podemos ver comparativas del Reino Unido y Francia, ¿de acuerdo? La lenta industrialización francesa, muy por debajo de los datos del Reino Unido, ¿vale? En cambio Alemania, pues en 100 años ha crecido la industria casi al doble, ¿de acuerdo? Y los servicios también han aumentado. Gracias a eso, a la unión aduanera, acordaros del Zollverein, ¿de acuerdo? Y a la introducción de la siderurgia, la metalurgia, el ferrocarril, la creación de un Estado centralizado, aunque es obviamente un Estado federal, pero un Estado muy centralizado en cuanto al poder, ¿de acuerdo? Acordaros de von Bismarck, ¿vale? Y sobre todo el que el Estado orienta el sistema educativo a sus propios intereses.